sueño. O se mecen la cabeza así, también ocurre en adultos, para empezar a dormir. Entonces, nosotros vamos a hablar de las piernas, del síndrome de piernas inquietas en primer lugar, o como les dije, enfermedad de Willis-Ekbom. Esas son las maneras de, que se traducen en inglés. Y lo van a encontrar así. El primer concepto importante es el síndrome de piernas inquietas ocurre durante la vigilia. Eso quiere decir que el paciente puede relatar lo que le pasa. Esto no es algo que ocurre durante el sueño. Primer concepto importante, que lo va a diferenciar de algo que se llama movimientos periódicos de pierna. Entonces, el síndrome de piernas inquietas ocurre durante la vigilia. Un poco de historia, ¿por qué se llama Willis-Ekbom? Ya Thomas Willis describió en el siglo XVII, en el contexto de los pacientes que recibían sangrías, o sea, se les traía la sangre, ¿vieron? ¿Se acuerdan que le ponían sanguijuelas y eso? Para determinadas patologías, esos pacientes se quejaban, después vamos a ver, de algunas características especiales que le impedía dormir y que se calmaban con el movimiento. Y fíjense que él presta atención que era cuando le sacaban sangre, o hacían sangrías. Esos pacientes era como estaban más predispuestos a este síndrome. Este Thomas Willis es el famoso, el que describió el polígono, por eso se llama polígono de Willis, el Thomas este. Después en el siglo XIX, fíjense que pasó mucho tiempo, otro señor lo llamó ansietas tibiarium y relacionó con ansiedad, o sea, la gente que en misa, porque este lo describe durante las misas de la tardecita, la gente que no podía estar quieta y tenía que caminar o movía las piernas durante la ceremonia religiosa. En el año 1945, ahí está Ekbom, el famoso Willis-Ekbom ahora sí, publicó una serie de casos y llamó al síndrome, es el primero que llama síndrome de piernas inquietas. Este es un famoso semiólogo, empieza a describir todas las características que hoy forman parte del diagnóstico. Y ahí el otro lo describió con sangría y este lo encuentra que está relacionado con ferropenia, con disminución del hierro en sangre. En el año 1950 recién empiezan a decir que este síndrome se relaciona con movimientos periódicos durante el sueño. O sea, empiezan a hacer estudios polisomnográficos, empiezan a ver que tiene determinadas sacudidas a determinada cantidad de segundos y que se relaciona con esto. En el año 1982, Actinar dice que es el primero que se da cuenta que esta enfermedad responde a levodopa. Después, los pediatras tardan bastante más en describir el primer caso de reporte en chicos con síndrome de piernas inquietas y hablan de un potencial causa genética. Se dan cuenta que tienen familiares de primer grado que tuvieron este síndrome en algún momento de su vida. En los años 90, fíjense todo lo que pasó desde Willis hasta que esto se va a escribir, aparece en el libro, digamos, nuestra Biblia, que son los desórdenes de sueño. En el año 2006 recién aparecen los criterios de aumentación, que vamos a ver de qué se trata, y en el 2015 se denomina enfermedad de Willis-Ekbom recién, por esto que habíamos comentado, que los pacientes no querían, muchos se quejan de que seguimos hablando de un síndrome de piernas locas o síndrome de piernas inquietas. Bien, este síndrome que aparece en vigilia, reitero, tiene ciertas características diagnósticas que sí o sí se tienen que cumplir para hacer el diagnóstico. Si tengo 3 de las 4, no sirve el diagnóstico, tengo que cumplir todas. Es una necesidad, una urgencia, la van a encontrar, de mover las piernas en determinado momento del día. Empeoran cuando uno se acuesta o está en reposo. Habitualmente ocurren a la tardecita o a la noche, por lo tanto tienen un ritmo circadiano, por lo tanto me impide conciliar el sueño. No existe otra enfermedad, por ejemplo, calambre, disconforto, son diagnósticos diferenciales y lo más importante es que esto provoca un trastorno o discapacidad física, ocupacional,
mental o social. Al otro día estos pacientes están malhumorados y todas las consecuencias que trae dormir mal. Entonces, es una entidad que molesta las piernas, tienen como una inquietud. Esa inquietud que tiene puede ser referido como hormiga, como lombrices. Esa inquietud es desde la rodilla hacia los tobillos, habitualmente se localiza en eso. No es una molestia en las plantas de los pies, eso es importante, porque ahí ya estoy pensando en otra entidad. En síndrome de piernas inquietas casi siempre se localiza esa molestia de rodilla a tobillo, en la región posterior muchas veces, a la tardecita, pues tiene un ritmo circadiano, y se alivian al caminar. Hay criterios de soporte o asociados para el soporte diagnóstico, perdón, que estos pacientes pueden tener pequeñas sacudidas durante el día. El que muchas veces dicen, pero yo tengo eso y están con la pierna así todo el día. En realidad, si están moviéndose todo el día, puede ser una persona ansiosa, tiene que tener sí o sí los demás criterios que hablamos anteriormente. Si no, eso no es un síndrome de piernas inquietas. No puedo definirlo como síndrome de piernas inquietas. Algo habíamos dicho que ocurre al atardecer e impide, muchas veces produce un trastorno en la conciliación del sueño. Es importante esto porque estamos diciendo que el paciente me cuenta las cosas, ocurre durante la vigilia. Se asocia en el 70 al 90% de los casos a PLMS. PLMS significa movimientos periódicos de piernas durante el sueño. Muchas veces tiene historia familiar, la mamá o el padre, y tiene una muy buena respuesta dopaminérgica. Primero y después vamos a ver que no vamos a empezar a hacer una prueba dopaminérgica así porque sí. Primero hay que estudiarlos muy bien antes de darle estos medicamentos. Entonces, tienen disconfort, tienen una sensación que puede ser de quemadura, de dolor, de hormigueos, muchas veces difíciles de describir, una sensación de corriente eléctrica, de pinchazos, de movimientos involuntarios. Ocurren, lo puede contar el paciente, y de noche se va a correlacionar sí o sí con movimientos periódicos de pierna, que es otra entidad que en la segunda parte de la charla vamos a hablar. Las parestesias son infrecuentes pero no patognomónicas de estos pacientes, y es muy raro que se queje de frío, de hipoestesia. El examen neurológico debe ser normal, porque si no estoy hablando de una polineuropatía o de algún otro trastorno, y en ausencia de comorbilidad. Todo esto, por ejemplo, la sensación de quemadura, de dolor, que es difícil de describir, en los niños, para que tenga fundamento y forme parte del diagnóstico, el niño lo debe expresar. Un niño de 8 o 9 años me debe decir que tiene las molestias y explicarlos con sus palabras. Ese es el criterio diagnóstico. El niño lo dice con sus palabras. Si no lo puede decir, lo va a dibujar. Por ejemplo, hay muchos dibujitos, creo que lo tengo acá, que describen como una corriente eléctrica en las piernas, que tienen pinchazos en las piernas, que las piernas están locas y que quieren correr, lo dicen con sus propias palabras. Otro criterio diagnóstico para decir el niño es sí o sí tiene que tener historia de familiar de primer grado. Alguien en la familia, padre o madre, que tenga este antecedente de este síndrome. ¿Cuál es la epidemiología? Predomina en mujeres 1.5 a 2 veces, principalmente una de las primeras etapas es durante el embarazo. En el tercer trimestre del embarazo, y las causas son múltiples, aparece este síndrome. En la menopausia también puede ser el segundo pico. Es importante que esta es una enfermedad que muchas veces, después vamos a ver cómo evoluciona. Podemos ver el tercer mes del embarazo, trimestre del embarazo, y después un periodo sin nada y aparece recién en la menopausia. Pero también hay que tener en cuenta que afecta a niños y adolescentes. Muchas veces, o habrán escuchado, que los dolores de crecimiento. Ahora, en vez de dolores de crecimiento, le están prestando un poquito más de atención a esto, al síndrome de piernas inquietas, porque más que dolor de crecimiento, probablemente sean este síndrome. En Europa la prevalencia de 5 a 10, en Estados Unidos de 2.5,
En Argentina, el doctor Pers y la doctora Gato del Mitre, del Sanatorio Mitre, hicieron una investigación, una encuesta con todos los criterios para definir síndrome de piernas inquietas, y encontraron que aproximadamente el 10, después haciendo cálculos y bueno, diferentes métodos estadísticos, encontraron que aproximadamente la población que padece síndrome de piernas inquietas en Capital Federal es de 10.5. En Chile, 13%, en Asia, de 1 al 11%. Y es más frecuente en los menores de 50 años, pero más severo a partir de los 60. A los 80 años, la gran mayoría de abuelos pueden tener este síndrome. Y en un abuelo, ¿cómo puedo? Y encima que puede estar demente, otro criterio que no les da mucha importancia a los libros de neurología, los abuelos dementes, nos damos cuenta que tienen el síndrome de piernas inquietas porque pueden tener una manifestación vespertina a la tardecita, que hay que diferenciar de lo que se llama sundowning del Alzheimer, un síndrome confusional específico del Alzheimer, a la tardecita por una alteración en el ritmo circadiano, del síndrome de piernas inquietas. El síndrome de piernas inquietas, por ejemplo, se van a querer acostar, van a romper las sábanas, van a tirar las sábanas al piso, van a veces desgastan hasta los colchones, o en algunos geriátricos incluso le atan los pies para que no rompan los colchones. Son manifestaciones indirectas que probablemente ese abuelo o abuela tiene el síndrome de piernas inquietas o le cuesta iniciar el sueño. Después vamos a ver que el que sufre el síndrome de piernas inquietas en agudo es desesperante, la verdad es desesperante. Bueno, este es el trabajo en Argentina, si les interesa. Bueno, podemos decir que hay el reporte de casos moderados o severos, porque que tenga una vez por semana el síndrome no es tan importante, ni lo vamos a medicar. Después vamos a ir viendo cuando algunos consejos, pues esto no está totalmente estipulado, a menos que al paciente le moleste y le cree un trastorno en la calidad de vida al día siguiente. Los moderados o severos, de 2 al 3% de la población, es poco, y nuevos casos por año de 0.8 o 1.7, y remite, uno puede tener el síndrome de esto que hablábamos del tercer trimestre de las embarazadas, puede remitir en cerca del 50% y nunca más en la vida, pero hay algunos, un 36% que puede progresar, puede permanecer estable en un 41%, disminuye en el 15% y remite solamente después al final en 8% de los casos. Hay de todo en la bibliografía. ¿Cuál es la fisiopatología? Intervienen factores genéticos, disfunción del transporte de hierro al sistema nervioso central, la disfunción dopaminérgica, y todo eso va a llevar a hiperexcitabilidad de la neurona motora, digamos, de la médula, y alteración en las vías sensitivas medulares. O sea, uno tiene que tener una predisposición para tener esto. Cualquiera no lo va a hacer al síndrome de piernas inquietas. Después vamos a ver, en cuanto a genética, en cuanto a genética hay varios genes y cada vez tratan de incluir alguno, pero es bastante heterogénea. Entonces, como hay una gran variabilidad fenotípica, algunos dicen que el MEIS es uno, después ahora se agregó otro nuevo, pero más o menos son estos los 4 o 5 genes asociados al síndrome de piernas inquietas. Pero no hay uno específico que digamos, esto tiene que ver con el síndrome. Pero sí se ha visto esto, la disminución de ferritina en sangre, que nos está hablando de una disminución del hierro en el cerebro. El hierro, como ustedes saben, dentro del cerebro cumple un montón de funciones. Entre esas tiene que ver también con la producción de dopamina. Si nos falta el hierro en sangre, obviamente el mejor diagnóstico del síndrome de piernas inquietas asociado a déficit de hierro es hacer una punción lumbar, lo cual es bastante cruenta. Entonces se ha visto que la ferritina en sangre disminuida y un síndrome de piernas inquietas nos avala a ver que el síndrome de piernas inquietas está producido por este déficit, y reemplazando el hierro podemos mejorar el sueño y el síndrome en esos pacientes. Muchas veces la ferritina, si ustedes ven los valores normales de un laboratorio, en todos
para nosotros, menor de 70 en este momento, eso va cambiando. Antes era 45, ahora un paciente con síndrome de piernas inquieta y menos de 70 microgramos de hierro en sangre, nanogramos de hierro en sangre, se debe tratar si tiene el síndrome. Eso es un valor normal para cualquier clínico o para los hematólogos y no lo trata. Entonces, lo que se ha visto, y este es un estudio de la gente de hematología, una ferritina, por ejemplo, de 22 microgramos por litro. Fíjense cómo esta ferritina a lo largo de 10 años va a ir bajando, la hemoglobina vamos a tener normal, y recién después de 10 años que la ferritina prácticamente no hay casi nada o es muy baja. Te confirmo una cosa porque la gente del interior no ve el mouse. Mantener apretado y que se vea el verde. Ok. Bueno. La ferritina, fíjense cómo fue disminuyendo en el transcurso del tiempo y recién la hemoglobina en sangre, recién casi cerca de los 10 años, recién empieza a bajar. O sea, no esperen tener una ferritina baja y decir que el paciente, porque tiene una hemoglobina normal, no tiene o no voy a reemplazar. Si el paciente tiene un síndrome de piernas inquieta y no está anémico, no me importa. O sea, la hemoglobina, fíjense cómo transcurrió 10 años para recién empezar a bajar. Entonces, lo que yo tengo que mirar es la ferritina en sangre. Y por más que los valores sean normales, tengo que prestar atención y les recomiendo anotar la cita, que ya en el 98 estaba esto, porque hay una eterna discusión con los clínicos que no le quieren dar hierro a muchos pacientes que tienen el síndrome. Entonces tienen el aval científico de donde pueden buscar. Después, ¿qué importancia? Se han hecho varios estudios para demostrar que es el déficit de hierro y se encontró que, bueno, ya habíamos hablado que hay un déficit de hierro en el líquido cefalorraquídeo, disminuye la sustancia nigra en el putame, hay alteración del pasaje de hierro en la barrera hematoencefálica, en ausencia de neurodegeneración. Estos pacientes no tienen una enfermedad neurodegenerativa ni van a ir a una enfermedad neurodegenerativa. Eso es importante que hablemos con ellos, porque muchas veces se asustan de que después por el tipo de tratamiento que le vamos a dar. Entonces, lo otro que hay que saber es que el hierro tiene un ritmo circadiano. Disminuye su producción o disminuye su circulación en sangre a la tardecita. ¿Cuándo aparece el síndrome de piernas inquieta? Vespertino. Entonces, es importante también, muchos estudios de investigación están empezando a tener en cuenta en qué momento le hago una ecografía mesencefálica para saber si tienen hierro o no tienen hierro, que era uno de los estudios. Nada de eso es diagnóstico, digamos. Entonces, siempre tener en cuenta, en medicina del sueño tenemos la cronofarmacología, o sea, el horario en que tengo que dar los medicamentos, y saber que hay en circulación en determinado momento menos hierro, por ejemplo, entre varias cosas. Bueno, lo otro que se ha visto en cuanto al hierro es disminución del hierro en el sistema nervioso central, disminución de la expresión de los receptores de transferrina, disfunción en el transportador puede haber, y eso puede llevar a un déficit neuronal de hierro. Lo otro que habíamos dicho, la genética, qué pasa con el hierro circulante, principalmente evaluarlo por la ferritina, y lo otro es evaluar la función dopaminérgica. ¿Qué tiene que ver la dopamina? ¿Se acuerda? Uno de los 3 médicos más importantes de las fotitos había dicho que esta gente responde muy bien al tratamiento con dopaminérgicos. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un área en región hipotalámica, estas son teorías, pero están muy bien explicadas. Hay el área A11 en región hipotalámica, donde podría haber una disfunción dopaminérgica. Todo esto ustedes saben que durante nuestro funcionamiento, digamos, necesitamos dopamina. La dopamina dentro de medicina, bueno, para todo, es la droga. ¿Para qué sirve la dopamina? ¿Alguien me puede decir? Para no aburrirse. ¿Para qué sirve la dopamina? Bueno, tiene que ver con el mecanismo de recompensa, el amor, entre muchas otras cosas, movimientos, y
Exacto. Y lo otro, para estar despierto. La dopamina en grandes cantidades es una de las sustancias que nos mantiene despierto, uno de los neurotransmisores que intervienen en la vigilia. Bueno, acá cuando hay una inhibición dopaminérgica del aste intermedio lateral, ¿qué había acá? En el aste intermedio lateral está todo el sistema nervioso simpático en la médula espinal. ¿Se acuerdan de esto, de anatomía? Bueno, si yo tengo un trastorno en eso, una pérdida de la inhibición dopaminérgica del aste intermedio lateral, pueden ocurrir dos cosas. Una de ellas, si yo, esta vía que viene del área hipotalámica, dopaminérgica, no me inhibe esto, va a hacer que las neuronas postganglionares estimulen la glándula suprarrenal, que también era simpática, el único órgano con inervación simpática, secrete más noradrenalina. Al secretar más noradrenalina va a ser vasoconstricción. Al producir vasoconstricción va a generar a nivel de los músculos que estas motoneuronas, digamos, es como que todo eso va a llevar a que las neuronas aferentes, a través de los músculos aferentes, el asta posterior de la médula, lleven la información. Me aumenta la presión arterial, me voy a decir acá, aumenta la noradrenalina, aumenta la frecuencia, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Esto, por un mecanismo reflejo a nivel de la médula espinal, va a producir la contracción y la patadita, que produce el síndrome de piernas inquietas. Esa patadita o ese malestar que voy a tener en estas piernas, en este músculo, en realidad los vasos sanguíneos producen todo este malestar ahí, por esa contracción adrenérgica, esas sensaciones hasta posterior de la médula van a ir esa información a la corteza cerebral, a la región frontal y van a producir el acto motor. Pero también algunas van a la parte sensorial, la parte parietal, para informar que tengo algo desagradable en las piernas. Entonces ahí se van atando cabos. O sea, por un lado necesito mover la pierna, un acto motor, por el área prefrontal de la punta, y también la sensación desagradable porque algunas ramitas van a la región parietal. Se hace consciente esa molestia, ¿se entendió? A su vez, cada movimiento que yo voy a hacer de pierna me va a aumentar la frecuencia cardíaca y un poquitín la tensión arterial. O sea, en este síndrome muchos pacientes tienen un poquitito, no quiere decir que en esto sean hipertensos, pero tengo que estudiar estos pacientes, un paciente que yo no le encuentro ninguna causa de hipertensión arterial, después vamos a ver qué pasa en estos pacientes durante el sueño, porque el 70-80% de estos pacientes durante la noche siguen pateando, tienen movimientos periódicos de pierna. Todo por esta teoría, todo por disfunción dopaminérgica del área A11 hipotalámica y las vías descendentes por falta de inhibición a la parte autonómica del aste intermedio lateral que lleva a todo esto y por todo lo que viene mecanismo reflejo en el asta posterior, una mala información. Esta mala información es como que también va a ser esto de la neuroplasticidad neuronal, hace que esta información cada vez, vieron como todas las cosas en neurología, hace que uno aprenda mal y cada vez este síndrome puede hacerse cada vez más grave. Entonces, a grandes rasgos se puede dividir en un síndrome de piernas inquietas primario o un síndrome de piernas inquietas secundario. Obviamente, primario es cuando mucha etiología no tenemos, la genética tiene mucho que ver, y el secundario van a ver que a veces el secundario es aquel que va a responder a alguna terapéutica. O sea, el primario es cuando no podemos hacer nada con un tratamiento. A grandes rasgos le defino así porque a veces cuesta explicarlo un poquito. Y cuando es secundario es porque algo le voy a dar y voy a mejorar el síndrome. Por ejemplo, si tiene un síndrome secundario a déficit de hierro, a déficit férrico, con o sin anemia, vuelvo a repetir, ese paciente va a responder al aporte de hierro. Si tiene una insuficiencia renal, donde entran otros mecanismos ya, el 15 a 40% va a responder si mejoro la función renal de esos pacientes. Un paciente con insuficiencia renal, ¿qué tiene? Tiene, sí, aparte de anemia, la eritropoyetina no
no fabrica, por más que le den no sé cuántas cosas de hierro. Entonces, ese es uno de los mecanismos. Estos pacientes encima le falta un montón de magnesio, que son otras sustancias necesarias para, como cofactor. En el embarazo no voy a solucionar el embarazo, digamos, para que no tenga piernas inquietas. En el embarazo, las teorías son muchas más. La teoría principal que tiene el embarazo, ¿tienen? Anemia, a lo último, no todas. Baja mucho la ferritina en sangre, sobre todo en el último trimestre. El problema, y ahí discuten, ¿por qué la embarazada a las 48 horas de parir se le fue el síndrome? Y eso que perdió sangre a lo bestia. ¿Cuál es la teoría? Entonces, la pérdida de sangre, sí, está bien, la anemia, perfecto, pero hay algo más. Y entonces, ahí los que piensan en esto, que es muy interesante cuando piensan, yo les copio nomás, digo lo que ellos dicen, tienen las raíces nerviosas, podría ser, tienen por todos estos cambios hormonales, están como pequeñas radiculopatías. ¿Vieron que las embarazadas caminan con la marcha de pato? Bueno, y la posición, porque pesa muchísimo sobre el útero, sobre la vejiga, etcétera, etcétera, y el gran peso hace que uno transforme la marcha. Aparte de la laxitud del tejido conectivo. Entonces hacen como pequeñas radículos, están un poquito edematizadas las raíces nerviosas. Eso molesta de noche. Más síndrome de piernas inquietas pueden tener. Esa es otra teoría. Los cambios hormonales, el acúmulo de agua en determinadas partes de las raíces nerviosas también produce que estas personas, bueno, después que parieron, digamos, perdieron sangre, pero también están perdiendo un montón de líquido y se van acomodando. Entonces, en la embarazada no es solamente la falta de hierro, es multifactorial, entre esas las hormonas, entre esas esto de radiculopatía, etcétera, etcétera, etcétera. Después puede haber otras enfermedades o que la creamos nosotros, muchas veces con muchos medicamentos. Entonces, la van a ver y hay que ser siempre muy criteriosos, hacer el diagnóstico de síndrome de piernas inquietas, interrogar mucho, interrogar. Me tiene que cumplir todos los criterios y eso, fíjense, en realidad hace años que están los mismos criterios y cambia el A, el B, el C por el 1, 2, 3, 4 y cosas así, pero más o menos siempre. A tardecita empeora, al atardecer, mejora el caminar y son molestias desagradables de las piernas. Hay que diferenciar algunas patologías médicas. La diabetes puede tener, al tener neuropatía, puedo confundir con eso. Algunas patologías tiroides. El déficit de magnesio es muy importante y lo dejamos de lado. La enfermedad celíaca, enfermedad de Sjögren. El síndrome de apneas y hipopneas, aparte de las apneas durante el sueño, puede tener un síndrome de piernas inquietas, pero acuérdense que el síndrome de piernas inquietas es diagnosticado en vigilia. Y el síndrome de apneas y hipopneas durante el sueño lo hago el diagnóstico de noche durante el sueño. Y tengo otros parámetros de día. Trastorno del metabolismo del hierro, insuficiencia renal, un poco ya lo hicimos. Y patologías neurológicas, que es los que nos competen a nosotros. La gran mayoría de patologías neurológicas pueden cursar con síndrome de piernas inquietas en algún momento de su evolución. Parkinson, esclerosis múltiple, polineuropatía, migraña, etcétera, etcétera. Patologías quirúrgicas, bypass gástrico y trasplantes. Y hoy, bueno, eso es quirúrgico, ¿no? Hoy deberíamos agregar, no como quirúrgico, sino alimentación. Estamos viendo chicas veganas, muy extremas, digamos, que están comiendo poco hierro. Obviamente no comen carne, que eso es lo de menos, pero tienen que suplementar. Y esta gente con bypass gástrico también estamos viendo síndrome de piernas inquietas. ¿Por qué? Porque no absorben hierro. Gente que toma, si bien el magnesio no es lo que me va a producir un síndrome de piernas inquietas, me puede producir otras alteraciones del sueño. La gente que toma inhibidores de la bomba de protones, disminuye el magnesio muchísimo. Entonces tengan en cuenta de quién estoy enfrente para tratar determinadas patologías también. Nos olvidamos de los minerales, nos metieron con otras cosas y la medicina barata nos olvidamos.
que no nos lleva ni a Mar del Plata, se olvida. Bueno, tener en cuenta si es embarazada y déficit de atención. Hay muchos trabajos de gente y en los niños el déficit de atención se asocia muchísimo a estos pacientes con síndrome de piernas inquietas, están como acelerados. Niños, por ejemplo, en Chile hace muchos años se hizo famoso el chileno que dijo que los niños con déficit de hierro eran más como hiperactivos y tenían muchos insomnios, no solo síndrome de piernas inquietas, sino insomnio, y más irritable y niños así. Digo que adultos diría que también. Bueno, podemos decir que puede ser, habíamos dicho, secundario o idiopático primario, intermitente cuando aparece 2 a 5 veces por año, y crónico persistente cuando aparece 2 veces por semana. Al que aparece una vez cada tanto, en realidad no es necesario tratarlo. Hay pacientes que saben que le va a pasar cuando viajan en avión, muchas horas, y se pasan todo el tiempo caminando y no dejan dormir a nadie, ni ellos duermen tampoco, o los que van en colectivos más de 12 a 14 horas. Esos pacientes los tenemos, primero hay que hacerles bien el diagnóstico, no pueden quedarse sentados, entonces hay que tratarlos o darle la posibilidad de tratarlos. Y después al que es crónico persistente, 2 veces por semana, eso sí, porque afecta la calidad de vida. Un dato que me parece importante, ¿cuánta gente con síndrome de piernas inquietas tiene durante el embarazo? Aproximadamente 11 al 27% en el último trimestre. En el Parkinson, 20.8 de los pacientes pueden empezar con un síndrome de piernas inquietas y termina en Parkinson, pero no quiere decir que alguien que tiene eso va a terminar en Parkinson. Eso cuando damos el tratamiento es muy importante decirlo a los pacientes. Bueno, esto más o menos una disfunción dopaminérgica porque dice migraña y déficit de hierro, pero parece que me salté, puede ser. Bueno, hay muchos trabajos de neurología y síndrome de piernas inquietas. Fíjense esto, en migraña parece que la disfunción dopaminérgica que tenemos en el síndrome de piernas inquietas podría estar relacionada con esta entidad. Los receptores D2 podrían estar afectados y el déficit de hierro parece que se ha visto en muchos pacientes con migraña. También en pacientes con ACV, previo al ACV, tenían enfermedad de Willis-Egbon, se asocia con hipertensión arterial, un poquito ya lo hablamos, cuál sería el mecanismo fisiopatológico, y se asocia con movimientos periódicos durante el sueño, eso puede activación repetitiva del sistema simpático, ya lo hablamos, una de las teorías, y post-ACV, estos pacientes pueden tener movimientos periódicos de pierna y síndrome de piernas inquietas, que pueden desencadenarse por lesiones estratégicas en el sistema nervioso central. ¿Cómo hago el diagnóstico de síndrome de piernas inquietas? Habíamos dicho cómo hacemos la definición, es muy importante, pero hay veces que uno se lleva a confundir. Y hay algunas entidades, por ejemplo, en la acaticia con el síndrome de piernas inquietas, ¿qué diferencia tiene? La acaticia es algo que no se puede quedar quieto, como más o menos le dijimos, pero no va a tener ritmo circadiano. Esto va a ocurrir en cualquier momento del día, por ejemplo. Esta entidad se llama síndrome de piernas inquietas mímic. Después, si alguien tiene un disconfort o una mala postura, se le adormece, una sensación de parestesia o de adormecimiento de un lado de la pierna donde estaba apoyado. Me levanto, la flexiono, la muevo y me desapareció el síndrome, por ejemplo. Esa molestia no es un síndrome de piernas inquietas. Eso fue posicional. En determinada postura y me aparece cuando estoy mal sentado y no tiene un ritmo circadiano. Yo hago mucho hincapié en el ritmo circadiano. Los calambres. ¿Qué es un calambre? Es una contractura muscular que aparece casi siempre de noche, mientras estamos dormidos, nos suele despertar, es muy doloroso, está bien, calma con masajes o alguna otro tipo de maniobra, pero no antes de dormir, o puede aparecer antes de dormir, pero no va a calmar cuando yo camino. Al contrario, puede ser que me duela más cuando yo camino. Voy a estirarlo, eso sí puede confundirme. Distonías o tic, estos son más bien estereotipados,
dolor de crecimiento o movimiento de los pies. Hay una enfermedad, un síndrome que solamente mueven un dedo del pie, aparece en cualquier momento del día, y hay que estudiar a veces alguna entidad que tenga que ver con las raíces nerviosas o la cauda equina, que es un diagnóstico diferencial. Actividad hipermotora durante el sueño, por ejemplo, algunos de los movimientos que ya hablamos, como mioclonías, o activación de músculo alternante, que son pequeños movimientos de un pie, del otro, de un dedo, del otro, un pequeño temblor de un pie, o temblor hipnagógico de los dedos. Todo eso son pequeños diagnósticos diferenciales. El mioclono propio espinal, que es una entidad muy rara, el paciente se acuesta, justo se está por dormir, y en el momento de acostarse a dormir es como que hace una flexión de tronco, y eso le impide dormir. Muy raro, yo no lo vi nunca, y creo que tenemos un video para ver eso. Eso no es un síndrome de piernas inquietas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero, clínica, que cumpla los criterios. Segundo, tenemos que pedir todo un laboratorio completo donde no debe faltar la ferritina en sangre. Actualmente, por eso va cambiando, y les digo que estoy manteniendo. El mejor lugar para leer esto no es el continuo, es que nosotros, si no lean siempre el UpToDate, me parece el mejor lugar y más didáctico para leer esto. Y bastante actualizado. La ferritinemia menor a 75, la sideremia y la transferrina menor a 45. En realidad, yo me tengo que guiar por la ferritinemia menor de 75. Tengo que pedir la función renal, la glicemia. Y hay algo que acá no está, que no me sirve para diagnóstico, pero como neurólogo debemos saber. Estos pacientes se asocian a un alto porcentaje de movimiento periódico durante el sueño. Están pateando toda la noche o gran parte de la noche. Estos pacientes tienen CPK elevada. Como neurólogos aprendan que no todo pasa por enfermedades neuromusculares. Pregunten esto, a ver si de noche les vamos a ver qué es lo que hacen. Pero en el laboratorio pidan CPK también y van a ver que muchos de ellos tienen CPK elevado. No 7000, eso ya estudian algo neuromuscular, ¿no? Evaluación neurológica, en algunos casos, cuando me queda la duda, voy a pedir un electromiograma, un potencial evocado a miembros inferiores, etcétera, etcétera, velocidad de conducción. Cuando me queda duda, si tienes una radiculopatía o algo que no me cierra, o el movimiento del dedo, que hablamos del síndrome del dedo inquieto, digamos, eso le puedo pedir a ver cómo está la cauda equina, etcétera, etcétera, pedir resonancia de columna. Si no, en el síndrome de piernas inquietas el diagnóstico es clínico. Y el laboratorio me ayuda para el tratamiento. Bueno, una de las maneras de estudiar a estos pacientes, que la verdad es torturarlos, se puede hacer un test que se llama test de inmovilización sugerida. Lo citamos, depende del momento, si a la tardecita se lo cita 2 horas aproximadamente en que presentan los síntomas, lo acostamos, le apagamos todo, no tiene que tener radio, no tiene que tener televisión, no tiene que tener absolutamente nada, tiene que tener una escala donde va completando cada 5 minutos cómo va sintiendo el síndrome de piernas inquietas. Tiene que estar con las piernas estiradas en la cama, se pone electrodos en las piernas y ningún otro electrodo, y si es posible se lo firma. Obviamente, a medida que tiene que estar quietito ahí y no poder mover las piernas, la inquietud va a ir incrementándose. En realidad se usa más para investigación, para saber si un medicamento le está sirviendo o no, pero torturarlo así, tenerlo quieto, los pacientes se desesperan por caminar. Después vamos a ver los videos, que es muy desesperante. Hay escalas, que es la escala del Grupo Internacional de Síndrome de Piernas Inquietas, de 0 a 40 puntos, y en algunos casos, como les dije, podría hacerse el test de levodopa, y en el cual al poco tiempo tiene muy buena respuesta. El abordaje del tratamiento. Los pacientes con síntomas ocasionales, realmente les dijimos, en algunos casos le puedo dar alguna medicación para que viaje, si no, no tiene sentido. Pacientes con síntomas diarios moderados a severos, ahí ya me planteo de que sí tengo que empezar un tratamiento, y tenemos que hablar qué pasa con la refractariedad del tratamiento en algunos pacientes, y cómo trato a las embarazadas y después la mujer en el periodo de lactancia.
El tratamiento empezamos como siempre por no farmacológico. ¿Qué le podemos dar? Como no farmacológico, evitar bloqueantes dopaminérgicos, bloquear no usar antihistamínicos que pueden aumentar este síndrome, antidepresivos. El único antidepresivo que no modifica, digamos, el síndrome de piernas inquietas o que estamos autorizados a dar es el bupropión. Lo demás, los SIRS, oxetina, paroxetina, etcétera, etcétera, todo eso incrementan el síndrome de piernas inquietas, incrementan los movimientos nocturnos durante el sueño. Entonces, todos esos medicamentos los tratamos, por más que a veces den un poquito de sueño, todo eso los pasamos a primera hora de la noche. Tengan en cuenta qué medicación está tomando el paciente. Evitar el exceso de café, evitar alcohol. Muy pocos pacientes refieren que cuando toman alcohol empiezan con esa inquietud, el exceso de tabaco. Después, algunos ponen una palangana de agua, puede servir, es una muy buena técnica, a veces de agua fría, a veces de agua caliente, al lado de la cama, y cuando vienen esas molestias ponen sus pies ahí. Masajes puede servir, caminatas, la caminata es lo que más les hace bien a los pacientes. También, en algunos casos, no en todos lados van a ver, en el momento del síndrome de piernas inquietas parece ser que el distraerse con videojuegos, que eso nos posterga más aún el sueño por otro mecanismo, el hecho de que la mente esté haciendo otra cosa, parece que el síndrome se atenúa y pueden quedarse sentados un ratito, porque estos pacientes sufren mucho. Y lo otro que la FDA inventa, no sé si hubo alguna cosa especial, hay algo que se llama Relaxis Packs, que es como una almohadilla eléctrica que la ponemos abajo y hacen masaje, digamos, un masaje electrónico, que no sé cuánto sale, bueno, todo sea por evitar el síndrome. Hicieron, fíjense, las cosas que a veces acepta la FDA, con 10, 15 pacientes, una cosa así, pero bueno, mejoraban un poquito y ya les dieron. Para eso me consigo un masajeador o camino, que sea acá es más barato que conseguirse la almohadilla esa, que tampoco es la maravilla. El que tiene el síndrome, la verdad, la pasa muy mal. Después, hay el grupo internacional del síndrome de piernas inquietas, Willy Stegman, la verdad que es uno de los mejores grupos de trabajo que trabajan en este síndrome y publican continuamente, y son todos estos que ven acá. Uno de ellos tienen en Chile, quería estar en la Argentina, pero bueno, menos mal, se compró toda una institución ahí en Chile y hace todo lo del síndrome de piernas inquietas, y que García Borreguero lo van a ver en algún lado. Entonces, ¿qué es lo que dice el grupo este? Primero chequear la ferritina, ver qué es lo que está pasando con este paciente. Sí, a grandes rasgos le digo, si la ferritina está baja, empecemos con ese tratamiento con aporte de hierro. Sobre todo le vamos a dar sulfato ferroso. Sulfato de ferroso aproximadamente 325 miligramos. Esto voy a pasar porque es un poco engorroso. 325 miligramos por día suele ser una buena dosis. En lo posible, si es sulfato ferroso, lo debo dar con jugo de naranja para mejorar la absorción, o de algo ácido, jugo de naranja o de pomelo. En horas de la mañana, eso mejora la absorción del hierro. Aparte de todo lo que es no farmacológico. Ahora bien, hay algunos casos que le tenemos que dar agonista dopaminérgico. Acuérdense cuando aparece 2, 3 veces, 4 veces por la semana, es una prueba que le vamos a ver si responde a la levodopa por el otro mecanismo que habíamos dicho. Actualmente se usan más agonistas dopaminérgicos que levodopa. La levodopa la usamos en algunos pacientes y cada vez menos. ¿Por qué? Porque en el transcurso del tiempo puede producir un fenómeno que se llama aumentación o incremento de los síntomas, que es bastante peor todavía que tratar el síndrome de piernas inquietas. Los agonistas dopaminérgicos tardan un poquito más en producir ese síndrome de aumentación. Dentro de si voy a dar levodopa, el secreto es tener en cuenta, si tengo un viejito adelante que le puede producir hipotensión arterial, entonces ojo cuando se lo da. Tiene que ser media hora antes de acostarse.
Si voy a dar agonista dopaminérgico, el más conocido es pramipexol o ropinirol, cualquiera de los dos, siempre mínimas dosis y 2 horas antes de acostarse, o sea, cuando empieza a producir el síndrome. Importante, ¿quién tengo enfrente? ¿Le gusta jugar? Ojo, ¿eh? ¿Por qué? Porque se desinhiben. He tenido un paciente que se jugó varios dólares, después viene toda la familia a mí, a buscarme, más o menos. Se fue a jugar ahí a Uruguay y bueno, perdió varios dólares, miles. Así que tener en cuenta. Y él siempre, yo le preguntaba, me decía cada tanto una fichita en el casino, pero se jugó, parece que mucho más. Así que eso tener muy en cuenta. Desinhibición sexual, no tenía nada de eso, o por lo menos me la negaba, pero cosas muy impulsivas en esto, pero principalmente el juego. Entonces, ten en cuenta que estas dos drogas, ropinirol y pramipexol, 2 horas antes, fíjense los niveles de estudio, nivel 1 corto plazo, nivel 2 largo plazo, fueron estudiados, aproximadamente el periodo estudiado fue de un año. La rotigotina, que es algo que a veces usamos, casi a lo último no es de entrada, el periodo de estudio fue de 5 años y se puede usar 1 a 3 miligramos diarios. La rotigotina, ¿en qué momento? Después de bañarse y casi siempre a la mañana. Eso dura como 24 horas para el síndrome de piernas inquietas. El síndrome de piernas inquietas, mínimas dosis, 0,125 miligramos pueden funcionar en estos pacientes. Cuanto más los posterguemos, mejor. ¿Hasta cuánto? Aproximadamente se dice 0,75 a 1 miligramo. Tratar de no superar y siempre monoterapia con todo lo otro que habíamos dicho de evitar el exceso de café, fijarse que consume, no tomar tanto antihistamínico, etcétera, etcétera. Si va a tomar un antidepresivo, hablarle con el psiquiatra y dar bupropión lo posible. El bupropión es otro medicamento que no influye en la arquitectura del sueño. Todo el resto algo hace. El problema del bupropión es que produce insomnio. Otra cosa que podemos dar es gabapentina o pregabalina, tan de moda. ¿Pero en quién voy a elegir? Es el síndrome de piernas inquietas que además tiene dolor. No voy a elegir al síndrome de piernas inquietas que tiene una ferritina baja o al síndrome de piernas inquietas que no tiene otra cosa. Voy a elegir al síndrome de piernas inquietas que se asocia, aparte se queja de dolor. Habitualmente en niños se usa gabapentina, lo que más están acostumbrados. Gabapentina en Acarbil, acá en Argentina no hay. La gabapentina pueden llegar, incluso acá dice 300 la dosis inicial, pero hay algunos que llegan hasta 600. Los estudios de 18 meses y hay que ajustar si uno tiene daño renal. La pregabalina empiezan con 25 y pueden ir aumentando y en realidad los estudios más bien fueron de un año. La pregabalina hasta 300, incluso 600 van a encontrar. Habitualmente nosotros cuando tenemos gente mayor con otras cosas dolorosas, digamos, damos esto, preferimos esto, depende con qué paciente. El problema de la pregabalina, ¿en qué momento le doy? Siempre empezar con mínimas dosis. Nunca empezar con 75 porque al otro día ya no viene más el paciente. Se mareó, se cayó, se fracturó. Todo eso. Pues nos marea muchísimo. Entonces empezar con 25, los 2 días un poquito más y así. Casi siempre empezamos con el fraccionado, con el que viene birranurado. Y ir aumentando a medida que va tolerando el paciente. Mucho mareo es el síntoma principal de queja. En cuanto al hierro, acá habíamos dicho que usamos sulfato ferroso, en principio es el más usado. Eso depende mucho quién tengo enfrente también, es lo indicado. Muchas veces usamos hierro polimaltosato si son chicas jóvenes con el síndrome, porque el hierro polimaltosato, que en realidad no siempre está indicado, se puede tomar con las comidas y no produce el malestar gástrico muchas veces. En algunos casos es necesario, cuando tiene muy poco hierro en sangre, la ferritina es muy baja, esos los puedo tratar con hierro endovenoso. El hierro endovenoso puede llegar de 500 a 1000 durante 5 días o nosotros hacemos 3 ampollas de uno de los hierros que tenemos
y al mes repetimos el tratamiento. Y la verdad es que se sienten muchísimo mejor en varios sentidos. Siempre que tienen un incremento de los síntomas, el paciente, como les dije, a veces no es siempre que todos van a evolucionar a la cronicidad. Si tiene un pico, siempre hacer el dosaje de ferritina y ver si no le podemos acompañar un agonista dopaminérgico con un poquito de hierro, un poco de hierro. Actualmente está muy de moda usar opioides. Los opioides, sobre todo, bueno, esta gente que se especializa en el tema, y en Estados Unidos está muy de moda, incluso llegaron a poner bombas de opioides. Una barbaridad. El problema, fíjense, lo que nosotros tenemos, lo más estudiado, el tramadol, por ejemplo, es de clase 4, que es lo que está al alcance nuestro. La metadona clase 3, evidencia insuficiencia para largo plazo. El problema con esto es que no piensan en las otras patologías de sueño. Si nosotros exageramos los opioides, producen apneas centrales. Estamos produciendo otro daño más, otra patología más de sueño. Y no hay problema. Esto salió hace poco, de cuando tengo una ferritina menor de 100 microgramos con muchos síntomas y una transferrina menor a 45, contraindicaciones para usar la vía oral, puedo usar la vía endovenosa, y hay toda una serie de consejos al respecto. Hay algunas definiciones, entonces, de síndrome de piernas inquietas que se produce en la vigilia, pero hay algunos conceptos que quiero que aprendan. Hay un síndrome de piernas inquietas refractario, como la palabra lo dice, va a ser aquel que a una droga no va a responder. Necesito dosis, le di lo que te tengo que dar, pero el paciente sigue igual, no mejoró, al poco tiempo no mejora, entonces le puse alfa-2 ligando, que es la pregabalina, y el paciente no me está respondiendo. Entonces, 2 drogas ya empiezo a pensar que es alguien que es refractario. A ese paciente después puedo ponerle alguna otra cosa y viendo qué voy a elegir. Hay algo que se llama progresión natural de la enfermedad, que es lenta y progresiva, y habíamos dicho que es un porcentaje del 2 al 4%, al 7% incluso puede llegar, que a lo largo de los años fue aumentando los síntomas. Llega a los 80 con todo el síndrome encima, cada vez peor, por más que le fuimos agregando cosas. Rebote temprano se da cuando el paciente tiene buena respuesta a la noche, pero el deterioro de fin de dosis a la mañana tiene síntomas, sobre todo con la levodopa o los agonistas dopamineros. Un paciente se considera tolerante cuando aumenta la dosis para mantener un efecto estable y los síntomas no empeoran sobre una línea de base. Y el fenómeno de aumentación. Este es un fenómeno de incremento de los síntomas. Esto sí, por las dudas, véanlo, apréndanlo. Es muy desagradable tratarlo. ¿Qué pasa en estos pacientes? Empiezan a quejarse de que esa molestia de las piernas aparece en el brazo. En un brazo empieza toda una molestia, una necesidad de mover el brazo. Hay uno que tengo que tiene el síndrome de piernas inquietas y le aparece acá como que una molestia en el nivel del tórax. Después vamos a ver que hay otros síndromes que aparecen en los glúteos, una necesidad de mover los glúteos. La verdad, bastante desagradable, esa nadie consultó por lo menos. Y que estos pacientes se anticipan el horario, se empeoran los síntomas, son refractarios al tratamiento con dopaminérgico. ¿Y por qué ocurre eso? Se cree que es una de las teorías que sabemos. Primero, todo el mundo dice sabemos poco o nada de en qué consiste el síndrome de aumentación. Se cree que es como una sobreexpresión de D1 causado por excesiva degradación de D2, de los receptores D2. Esa es una de las teorías. Para mostrar un video de tener... Sí. ¿No? Sí. No. Compartir en la pantalla. Ahora sí, ponemos así. Sí, están en la pantalla, están acá. Este es un paciente con síndrome, un severo síndrome de piernas inquietas. Esto, cuando se manifiesta de noche, ya podemos detectarlo y se llama movimientos periódicos de piernas. El síndrome de piernas inquietas, habíamos dicho que sea en vigilia, me lo puede contar.
ver si abre este. Ese no. Este es un paciente con, habíamos dicho, el síndrome de aumentación o de incremento de los síntomas. Fíjate, no duerme, está desesperado, aparece en otras partes del cuerpo, esa inquietud, esa molestia, es producida casi siempre por, llegamos a dosis máximas, quieren seguir subiendo los agentes dopaminérgicos. ¿Qué se hace en esos lugares? En este caso, una de las cosas que se puede hacer es suspender o rotar el agente dopaminérgico. Se suspende, se hace unas vacaciones o se rota por otro, se suspende una semana, es desesperante en ese momento. Fíjense que yo nunca hablé de clonazepam, antes se daba, siempre a todo esto se le daba clonazepam. En ese periodo, para bajar un poco la ansiedad, se puede asociar, veo el hierro, como está la ferritina, etcétera, etcétera, le agrego todas las cosas posibles, le puedo agregar otro medicamento, en algunos casos se internan en estos pacientes por este signo, es bastante desesperante. Este es un, perdón. Fíjate eso de noche un nene. No duerme ni deja dormir. Entonces, ahora vuelvo a la charla de movimiento. Perdón. Bien. ¿Viste? Bueno, esto son las cosas más o menos, ya le dije, pero está todo esquematizado. ¿Qué podemos hacer si el paciente no mejora? Reducir primero el agente dopaminérgico, si es necesario combinar con pregabalina o gabapentina, si no mejora, interrumpir el tratamiento dopaminérgico, aumentar la dosis de pregabalina o gabapentina, si no hay mejoría, oxicodona u otro opioide más potente durante 6 meses. Esto también siempre de nochecita, tener en cuenta que las apneas centrales, vuelvo a repetir, y que también los mareas y los hipotensa a los pacientes. Tras 6 meses, nuevo intento, o sea, descansar 6 meses y después de 6 meses recién, porque realmente es como que le hace falta los agonistas dopaminérgicos, recién ahí volver a intentar con agentes dopaminérgicos. Entonces, el resumen aproximado de lo que es el síndrome de piernas inquietas, tengo que ubicarme frente a quién estoy. Si son síntomas crónicos o persistentes, pensar primero la ferritina, si tengo eso, tratarlo con hierro, 325 sulfato ferroso sería una buena opción, o si tengo muy poco, endovenoso. Si no, agonistas dopaminérgicos podría ser una opción, la mayoría de los estudios están hechos con eso. Alfa-2 ligando, que sería la pregabalina, podría ser. ¿Sí? ¿Cuándo el alfa-2 ligando? Cuando tengo dolor asociado al síndrome de piernas inquietas. Tener en cuenta los horarios de la medicación y la dosis. Siempre empezar con pequeñas dosis en lo posible. Si son síntomas intermitentes, viajar en avión, viajar en colectivo, se le puede dar un pedacito de pramipexol o alguna de agonista dopaminérgico o levodopa, sabiendo cómo puede llegar a responder ese paciente, y en algunos casos le pueden dar clonazepam. Pero habitualmente con un cuarto de pramipexol funcionan bastante bien. Cuando tengo el síndrome de piernas inquietas durante el embarazo, habíamos dicho que es multifactorial. Primero, ver lo del hierro, tratar el hierro. Se puede dar en última instancia clonazepam y en última instancia levodopa. Digamos que los casos que yo he visto
respondieron bastante bien a hierro, obviamente kinesio, y en las embarazadas es importante, sobre todo en el último trimestre, que pongan una almohada entre las piernas. La sacroileitis es bastante frecuente en estos pacientes. Poner una almohada cuando se acuesta entre las piernas puede ayudarle un poquito a todo este malestar que ellas tienen. Si tengo un paciente con un SPI refractario, o sea, ya con 2 medicamentos no me está funcionando, puedo combinar en última instancia con opioides. Si tengo un paciente que encima tiene un síndrome depresivo, tratar de evitar todos los IR, etcétera, etcétera, y hablar con el psiquiatra si es posible darle bupropión en horas de la mañana porque producía insomnio. Si tengo una madre que está en plena lactancia, la medicación que se podría usar es gabapentina. Si tengo un niño, usar gabapentina lo posible. Siempre en el niño, primero hierro como las embarazadas. Si no, se puede usar gabapentina. Antes, como siempre en la neurología, todos nosotros solucionamos algo que se mueve con alguna droga antiepiléptica. Entonces, también se usaba carbamazepina y todo eso, pero ya prácticamente la literatura ya no está más. Es gabapentina o pregabalina. La gabapentina en los estudios que hay en niños y en las mujeres, en algunas mujeres que en plena lactancia. O se puede dar clonazepam 0,25. En el caso del síndrome de aumentación, que era que aparece en otro horario y se exacerban los síntomas, hay que cambiar el tratamiento. Era rotar rotar el agonista dopaminérgico o abandonar uno, que eso es muy difícil, los agonistas dopaminérgicos, darle pregabalina y ir viendo qué va pasando. Es la peor etapa, la verdad, tratar este síndrome cuando eso ocurre. Pasamos un poquito movimientos periódicos de piernas, después viene toda una serie de videos que es más divertido que yo hablando acá. Los movimientos periódicos, hablamos del síndrome de piernas inquietas, ocurre en la vigilia. Movimientos periódicos de pierna ocurre durante el sueño. O sea, ¿qué quiere decir eso? La única manera de diagnosticar movimientos periódicos de pierna es a través de un estudio de sueño, una polisomnografía que me ponga electrodos en las piernas. ¿En qué consisten los movimientos periódicos de pierna? Es la dorsiflexión casi siempre del primer dedo del pie, puede ser solamente esto, en forma estereotipada. A veces viene con la dorsiflexión del tobillo, otras veces incluso la rodilla y a veces llega hasta la cadera. Digamos que es una especie de Babinski durante la noche. Eso es lo que ocurre. A veces simplemente el primer dedo del pie, que hay una dorsiflexión del mismo. El paciente ni se da cuenta. Los movimientos periódicos de pierna, fíjense que yo no hablo de síndrome de movimientos periódicos de pierna, hablo de algo, es un signo. Se convierte en enfermedad por movimientos periódicos de pierna cuando los movimientos nocturnos me pueden dar insomnio de mantenimiento, a diferencia del síndrome de piernas inquietas, o hipersomnia durante el día. Entonces, un paciente que tiene somnolencia durante el día puede ser que tenga movimientos periódicos de pierna y no siempre son apneas lo que va a tener ese paciente. Entonces, los movimientos se pueden manifestar o ser una enfermedad o ser un trastorno o lo van a encontrar como PLMD de desorden cuando tengo insomnio de mantenimiento o somnolencia diurna. ¿Qué es lo que yo voy a buscar en la polisomnografía? Los movimientos, los PLMS, que son movimientos periódicos de pierna durante el sueño. Algunos aparatos me hablan de los PLMW. Los PLMW son los movimientos que tienen características de periodicidad, pero ocurren durante la vigilia mientras yo lo estoy estudiando. ¿Y en qué consiste la dorsiflexión del primer dedo del pie? Son 5 movimientos, en realidad, para que digamos que son de grado patológico, actualmente son 15 movimientos en adultos por hora de sueño y en niños más de 5 movimientos por hora. Provocan alteración diurna, o sea, cuando provocan esto ya se llama enfermedad por movimientos. Los movimientos no se deben a otra patología médica o psiquiátrica. Desde el punto de vista de la polisomnografía, nosotros tenemos la obligación, ustedes saben que la poli es mucho, veo actividad cerebral, que eso nos diferencia muchísimo a los neumonólogos, vemos actividad cerebral,
vemos movimiento ocular, vemos mentón y ponemos electrodos en ambos tibiales anteriores. Antes se usaba en la pierna izquierda. Hoy por hoy es obligatorio poner electrodos en ambos tibiales anteriores. Entonces, yo puedo ver esa dorsiflexión del pie. Desde el punto de vista del electromiograma, yo tengo que ver que eso aumenta de aproximadamente hasta 8 microvoltios o más sobre la línea de base. Esos movimientos duran de 0,5 a 10 segundos y se repiten puedo tener un movimiento acá con esas características, más de 8 microvoltios, que dure hasta 10 segundos de duración, y puedo tener el otro movimiento a los 90, y el otro movimiento a los 90, y el otro movimiento a los 90. Eso es un movimiento periódico. 4 movimientos de eso es un movimiento periódico y yo saco un índice por hora. Tengo que tener, para decir que alguien es patológico, un adulto hoy se considera 15, hace unos años era hasta 10. Y un niño se sigue considerando igual, más de 5 por hora de sueño, de movimientos periódicos, es patológico para un niño. Acá vemos, esto es una polisomnografía, donde ven el trazado electroencéfalo con C3, que todo lo que sea impar es izquierdo, todo lo otro es derecho, C3, P3, P4, en este caso están puestos así, pero acuérdense que la Sociedad Americana de Medicina del Sueño aconseja que tengamos 2 frontales, F3, F4, C3, C4, O1, O2. Y toda actividad que se ve en los electrodos centrales y anteriores es sueño. Si es simétrica, es sueño, no es epilepsia. Eso para que sepan y se lleven algo más de la charla que no corresponde, pero bueno. Después tenemos los movimientos del ojo izquierdo, el ojo derecho, el chin, o sea, la mandíbula, electrocardiograma. Y acá está, pierna izquierda, pierna derecha. Esto es un movimiento periódico de pierna que en este caso cada rayita dura 1 segundo. Esto dura 1, 2, 3, 4, casi 5 segundos. Acuérdense que es menos de 1 segundo hasta 4 o 5 segundos. Y si yo cuento de acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 segundos, tengo otro. Y acá en esta pantalla que tiene 60 segundos tengo los 4 movimientos. O sea, ya ahí tengo un movimiento periódico de pierna. Tengo que sacar el índice y probablemente me dé bastante movimiento. Obviamente tengo que ver si es en estadio 1 o estadio 2. Si alguien tiene muchísimos, ven que es movimientos periódicos durante el sueño. Si tengo muchísimos movimientos durante el sueño, ¿qué voy a tener? Este hipnograma. Fíjense, otra enseñanza. Como neurólogos, no nos dejen quedar mal. Realmente, hoy hablaba con la chica, a veces recibimos informes de neurólogos que son un papelón. Tienen hipnogramas que son 1, 2, 3, 4. Eso no existe. Es un papelón y los neumonólogos están informando mucho mejor que nosotros. Es una vergüenza. La verdad que me tengo que desquitar. A veces cuando uno hace un estudio de sueño, habitualmente lo fisiológico tienen que ser muy joven y no tener patología para que realmente encontremos todo lo normal que uno ve en los libros. Es una arquitectura muy fraccionada de sueño. Fíjense, tiene un estadio, vigilia sería esto, un estadio 1 bastante prolongado, se despierta, 1, 2, prácticamente no tiene estadio N3, muy poquito N3 y muy fragmentado. Fíjense qué pasó con los movimientos. Este señor tiene algunas apneas, poquitas, pero fíjense acá cómo lo despierta el movimiento de pierna. Esos despertares estuvieron asociados a movimientos de pierna. ¿Cuál es la fisiopatología? Sabemos menos todavía que el síndrome de piernas inquieta. El síndrome de piernas inquieta, todo es muy lindo. Acá, aparte de esas teorías que hablamos, se habla de que algo pasa en la médula. Y sigue este grupo que les digo que es muy interesante escucharlo en los congresos. Ellos dicen que había como una excitabilidad refleja a nivel de la médula espinal. Algo pasa como que responde muy eléctricamente. Acuérdense que el hierro sigue teniendo que ver con esto, que es una sustancia
necesaria para muchos neurotransmisores y la formación de neurotransmisores. Entonces, también voy a hacer el mismo laboratorio que voy a hacer para el síndrome de piernas inquietas. Tengo que estudiar qué pasa con la vitamina de esos pacientes. La vitamina D en realidad no se ha demostrado, pero está de moda, entonces se la pedimos igual. Pero no se ha demostrado que por déficit de vitamina, aunque algunos dicen que sí, podría pasar. Sí, con el hierro, la vitamina B12, el magnesio, podría ayudarnos. Y tengan en cuenta, CPK elevada, también piensen en esto. No, como les dije, no muy elevada, pero piensen, un paciente que tiene esto puede tener CPK elevada y puede tener hipertensión nocturna. Un paciente con hipertensión nocturna que no tiene apnea, piensen que puede tener esto. Por eso también que le demos importancia como neurólogo al estudio polisomnográfico y no una poligrafía. Bueno, el movimiento periódico durante el sueño se ha asociado también a miles de cosas, entre esas neurológicas obviamente, que esto es lo que siempre recalco, se ha demostrado que la tensión arterial aumenta durante cada movimiento, aumenta en dos puntitos la tensión arterial, puede aumentar, 20 sería 2 milímetros de mercurio, y la frecuencia cardíaca puede aumentar hasta 20 latidos más por cada movimiento. ¿Hace movimiento? ¿Qué pasa en cada movimiento? Tengo una descarga autonómica simpática, tengo un micro despertar cortical que el paciente no se da cuenta. Todo eso, boom, boom, cada momento que uno patea, cada uno que hace una apnea, eso también, hablando de eso, está el sistema nervioso autónomo descargando continuamente. Entonces, todo eso a la larga, si tengo muchos micro despertares de noche, mayor comorbilidad, mayor mortalidad en muchos casos. ¿Ya? Los pacientes con, por ejemplo, insuficiencia renal crónica que tienen síndrome de piernas inquietas o excesivos movimientos durante el sueño tienen mayor posibilidad de morirse. Una insuficiencia cardíaca que tiene muchos arousals, muchos microdespertares, ya sea por apnea o esto, mayor posibilidad de morirse. O sea, fíjense todo lo que podemos hacer simplemente mirando bien y tratando bien el sueño. Fíjense, entre un estudio de 2.900 pacientes hombres con enfermedad cardiovascular, más prevalente la que tenían PLMS, eran infarto, ¿ya? Trombosis periférica y accidente cerebrovascular. El PLMS no se asocia con arritmias en hombres adultos sanos, pero se incrementa en quienes tienen vulnerabilidad cardíaca estructural porque estoy descargando continuamente la actividad autonómica simpática. Te necesito. Y ahora, preguntas, si quieren, y después les paso los videos. ¿Comentarios? ¿Dudas? Bueno, les voy a mostrar entonces. Sí. Sí. Te sirve también. En realidad, cuando hablamos de síndrome de piernas inquietas, eso te aconsejan ellos, dolor, ¿no? Pero yo también, por eso la clínica es importante. Si yo tengo un paciente ansioso y que a este jugador, a ese no le voy a dar un procalmipexol, le voy a dar, encima de ansioso, le voy a dar, prefiero empezar con pregabalina. Yo cada vez, cuando recién empezaba, realmente, en medicina del sueño, dentro de la neurología, siempre les digo a los que rotan conmigo, da mucha satisfacción, porque los neurólogos no curamos nada, ¿no? Y todo el mundo progresa y uno a mí me angustia mucho a veces los pacientes que uno no le puede ayudar. Yo hago algo de epilepsia y realmente en medicina del sueño ponerle un aparatito que dice me cambió la vida y sentir esa satisfacción es muy lindo. Y la otra satisfacción es con el síndrome de piernas inquietas los primeros años. Después cuando te viene con el síndrome de aumentación te querés morir vos y el paciente también, ¿no? Pero
te da muchas satisfacciones. Y ahora con la pregabalina, tratando de evitar eso, mejora mucho la calidad del sueño. Depende de lo que estoy buscando, ¿no? Si busco también tratar la ansiedad y el insomnio, te puede llegar a servir. Bueno, les muestro, hay algo que también este grupo está estudiando. Parece ser que el PLMS, los movimientos periódicos de piernas, por este supuesto mecanismo de hiperexcitabilidad neuronal a nivel de médula espinal, no solo afecta a las piernas, sino que ahora puede afectar otras partes del cuerpo. Muy raro, pero he tenido una paciente y yo no sabía, esto salió hace poco, una paciente me decía que cuando tenía tenía el síndrome de piernas inquietas terrible y cada tanto le daba como una cosa extraña a nivel de la vagina y tenía que hacerse baños de agua fría y eso le calmaba las piernas y esa necesidad. Ahora se ha visto, entonces en genitales también puedo tener movimiento, no le vamos a poner un electrodo a ver cómo mueven, pero fíjense que ahora, ¿no? Puedo tener movimientos, ¿dónde está? A nivel glúteo. Acuérdense, movimientos periódicos de piernas durante el sueño, durante la noche. Este es un varón de 60 y pico de años. Fíjense las piernas, no puede dejarlas quietas, pero se agrega, por eso en un demente o que está muy inquieto, piensen también que puede tener esto. Fíjense las sábanas revueltas, es una pregunta que deben hacer. Fíjense los glúteos. Las chicas dicen que no es necesario hacer gimnasia ni pagar a nadie. Fíjense la dorsiflexión del primer dedo del pie. Es importante en lo posible que el técnico destape los pies de los pacientes. No siempre es factible, pero bueno, es importante. Fíjense, entran en sueños, micro despertar, no es que tienen una vigilia común y que se dan cuenta. Estos pacientes están en 1, por ahí entran en 2, estadio N2, ocurren los primeros estadios. Este ya vimos, perdón. También me pierdo con los que vi. El niño ya vimos. Bueno, parece que tenía que repetir. Este es un paciente, una mujer de 35, con también movimientos periódicos durante el sueño y movimientos glúteos durante el sueño. Fíjense, realmente cuando hacemos polisomnografía a veces encontramos el video, nos ayuda un montón. Contar con un video, vemos cosas impresionantes. Que cada tanto tiene su ritmo, estos son movimientos rítmicos. No quiere decir que sea estereotipado, y esto no son, acuérdense que estamos hablando de movimientos durante la noche y que involucra extremidades. Ahora tenemos que cambiar la primera diapositiva que les mostré y a veces vamos a tener que agregar glúteos. Ahí en esa no está todavía. Hoy les hablé, este es un paciente con movimientos periódicos, pero que involucra el brazo. Fíjense, lo tienen que atar, pobre. Es un movimiento cada tantos segundos. En ese caso se pone un electrodo, en vez de poner en el tibial, si uno sabe qué es lo que tiene el paciente, le ponemos en los músculos extensores de los dedos. Fíjense, cada tanto es repetitivo y es el miembro superior. Y son movimientos simples. Esto es muy raro de ver, son mioclonos propioespinales que les dije que también es un diagnóstico diferencial. También ocurre cuando uno va a empezar a dormir y no le deja dormir, entonces hay que diferenciar del síndrome de piernas inquietas. Fíjense que es el tronco el que se mueve y hay que estudiar
como una mioclonía, pero de tronco. A veces puede estar acompañada de tos o no, pero es todos los músculos del tronco donde esto ocurre. Eso nos habla de una entidad parecida a los movimientos periódicos que dijimos que era la hiperexcitabilidad. Supuestamente la teoría es la hiperexcitabilidad neuronal. Eso, así. Eso es mioclono propio espinal por si alguna vez les consulta. Bueno, y les quiero mostrar, porque yo no sé si hablaron de RBD, yo les dije que a veces los movimientos pueden ser complejos. Les mostraban videos de RBD, de trastorno de comportamiento del sueño REM, que es una parasomnia del sueño REM. No. Bueno, les muestro esto que es... nosotros predecimos 10 a 15 años que un paciente puede tener una sinucleinopatía. Si un paciente viene con esto, que le pega a la mujer, que está soñando, que un tiburón lo come, está soñando con algo agresivo, se fijaron acá, tienen que ver esto. Fíjese, está actuando los sueños. Muchas veces la que, como se da más en hombres, suele estar afectada, pegarle a la mujer, fractura de costilla, hematoma subdurales, ha sido descrito, etc. Estos son movimientos, trastorno de comportamiento del sueño REM, ocurre en el REM, el paciente está soñando cosas feas, agresivas, tiene mucho que ver con las emociones. Hay un trastorno en todo lo que es la vía, el equilibrio entre neuronas REM-NOx y REM-NOx, y las GABAérgicas que inhiben a nivel de la médula espinal. Estos pacientes, como les digo, están incubando, como diríamos, una sinucleinopatía. Puede ir a un Parkinson, puede ir a una atrofia multisistémica, ahora que cambiaron el nombre, o a una demencia con cuerpos de Lewy. El otro señor era un señor con un trastorno del comportamiento del sueño REM no violento. Creo que a veces puedo tener pequeñas mioclonías o cosas así. Le mostré. Este está en YouTube, es muy famoso. Puede ser secundario a la ingesta de alcohol, ojo con eso. Bien violento y todavía está dormido, sigue como un sonambulismo, pero esto ocurre en la segunda parte, a las 3 de la mañana en adelante. ¿Y cómo se trata esto? Es toda una ciencia por ahora. Primero estudiarlo muy bien, estudiarlo dónde estamos parados y a veces para evitar que lastime y que se lastime, porque paciente que viene a la guardia, que se cayó dormido, primera cosa que hay que preguntarse, ¿no tiene RBD? Depende de la edad. Epilepsia a los 65, es raro, que vienen con el ojo lastimado, que le lastimó a la mujer. Muchas mujeres vienen, o hay un caso, no le crean mucho, pero un caso en Londres, como siempre, que el hombre mató a su mujer, la ahorcaba porque estaba soñando. Otro, yo he tenido eso, que pensaba que era una medusa, entonces le agarró los pelos a la mujer y la sacudía. Son bastante violentos. Entonces, pueden ver de cualquier cosa. Fue otro que pensaba que tenía el gato del vecino, entonces le pateaba a la mujer y la pateó y la tiró de la cama. Cosas muy, muy groseras. Después otro compañero tenía uno que venía los dientes del tiburón y se la quería comer y le muerde a la mujer, pensando que él quería morder al tiburón porque el tiburón le venía y la muerde a la mujer. Cosas así. Y de las sustancias que podemos dar, disminuye los movimientos, bueno, por todo este mecanismo GABAérgico que hablamos, y lo otro es dar melatonina como en dosis antioxidante, no cronobiológica. La cronobiológica, este es un movimiento en REM no violento, es de un compañero de Córdoba, manos, pilares típicos del sueño REM, la disminución de la amplitud, ahí están los movimientos oculares,
Y fíjese el dedito del paciente como unos twitch, unas mioclonías, que a veces en este caso son no violentos. Por eso es importante filmar y mirar mucho el mentón en estos pacientes. Tenemos una serie de requisitos. ¿Ven esas sacudidas, esas como mioclonías? Este paciente creo que terminó sería con una atrofia multisistémica. Bueno. Y creo que no tengo más. Bueno, ¿alguna pregunta? Una pregunta sobre el SI. ¿Pueden presentar dolor? ¿O cuando hablan de dolor? Casi siempre dolor no constituye el criterio diagnóstico de esto. Si tiene dolor, debe estar asociado, hay que estudiar otra patología, una neuropatía, sensación de quemazón, como dicen muchos pacientes, y en planta de piel debo estudiar otra neuropatía de fibra fina, y si tengo dolor tengo que estudiar otra cosa. No es criterio, no debería haber dolor, no debe haber. Dolores de crecimiento, que ahí es muy difícil hacer diagnóstico en un niño, pero es importante que este síndrome no tiene que tener dolor, por eso interrogar al niño o que dibuje el niño es muy importante. En esta imagen, en este video, se ve perfecto lo que yo le decía, a qué llamamos movimientos periódicos de pierna. Fíjense que puede ser manifestarse así, pero sobre todo el primer dedo del pie. El paciente, en este caso le están haciendo ese test de inmovilización, que le dije que es bastante torturante, y la mujer mueve los pies, en algún momento puede ser que si se duerme o no, pero fíjese todo lo que tiene que hacer para mejorar. Obviamente estos pacientes caminan sobre superficie fría, algunos muy contados con la mano con agua caliente, por eso lo de la palangana está bien. Y caminan y se posterga la hora de sueño. La higiene de sueño sí o sí tiene que ser tratamiento complementario. Una pregunta, qué aburriste. Que no le agarre el síndrome, no, porque es muy feo. Sí, muerta de cansancio, pero bien. Creo que saco cosa de seguridad, así. Bueno, después le mando el PDF. Sí, y acá preguntan una más, que es un paciente con síndrome de piernas inquietas, sin déficit tárrico y con intolerancia agonista dopaminérgica, ¿qué se puede hacer? Al pasado gigante. En última instancia, reportes de clonazepam con opioides y o